Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de la entrevista Avangar. Acuérdense que nos pueden ver en nuestras redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram, en YouTube. Y hoy tenemos un invitado muy especial, a una persona que realmente respeto mucho, al doctor Salvador Arellano, a quien le agradezco mucho, doctor. Muchísimas gracias, un placer, un honor, sobre todo estar entre amigos. Creo que es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Claro que sí. Y miren, un poco de lo que es la trayectoria del doctor José Salvador Arellano. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual él es el flamante director en este momento. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, habiendo obtenido el reconocimiento a la excelencia académica por parte de la rectoría de esa universidad. Ha sido becario por la Embajada Española y la Universidad Pontificia de Salamanca, España, con la investigación en filosofía latinoamericana. Cuenta con una maestría en filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y obtuvo su doctorado en filosofía por la Universidad de Guanajuato, con reconocimiento de examen doctoral laureado. Le fue entregado el galardón nacional Aurora Arnaiz Amigo a la mejor tesis de doctorado en 2013 en el campo de la bioética de instituciones públicas y privadas en México, otorgado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM y la Fundación Aurora Arnaiz Amigo. Es responsable académico del proyecto internacional CREI, que es Iniciativa de Educación en Ética para la Investigación en el Caribe. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, CONACYT, cuenta con 15 libros como autor, coautor o coordinador, así como múltiples capítulos de libros y artículos publicados. Como mencioné, actualmente es el director de la Facultad de Filosofía. Así que, doctor, pues muchas gracias. Y primer pregunta, ¿por qué filosofía y no abogado o contador? Yo creo que la pregunta de por qué estudié, en mi caso muy particular, filosofía, es una pregunta siempre permanente. Siempre hay que preguntarse por el interés de la filosofía y por el estudio propio de la filosofía, porque es una disciplina que no es una, ¿cómo decirlo? No es una área de especialización de un conocimiento en particular, sino es una actitud y es una actividad ante la vida. De tal suerte que es como el vivir, como el ejercer, el propio acto del pensar y del reflexionar, y es una parte, no sé si sea la palabra idónea para mi caso, pero es algo muy seductor. Cuando me han dicho, ¿por qué estudiaste filosofía? Yo siempre he dicho, porque filosofía es aquella dama elegante que te seduce y que una vez seducido no puedes evitar ninguno de sus encantos. Y sus encantos se llama la pregunta por el conocimiento, el encanto se llama la pregunta por el arte, el encanto y la fascinación es la pregunta por lo real, por lo divino, por lo trascendente, por lo intrascendente, por la banalidad, por el bien, por el mal. Entonces, desde allí ya estamos, ya me encuentro nuevamente encantado, claro, y nuevamente seducido. Doctor, ¿qué tan difícil es estudiar la filosofía? Porque he escuchado que si no tienen los pies bien puestos sobre la tierra, se pueden perder. ¿Qué tan cierto es eso de lo que comentan, doctor? Hubo una anécdota cada vez que me dicen si es difícil o no estudiar filosofía. Me recuerda de esas anécdotas o historias que me contaba el abuelo, en donde alguien decía que si era difícil subir el monte más alto del mundo. Y la respuesta del abuelo era que era algo sumamente complicado, que muchos habían perdido la vida en el intento. Y cuando la misma pregunta sobre si subir al monte es algo difícil, se lo digo a la abuela, me dice que es lo más fácil, claro, y que cualquiera lo puede hacer, y claro, que incluso hasta con los ojos cerrados. Y en el desconcierto entre una respuesta tan contradictoria entre el abuelo y la abuela, pues me fui con la bisabuela, que todavía afortunadamente vivía. Sí. La bisabuela se me queda viendo y me dice, hijo,
Si lo haces fácil, es fácil, y si lo haces difícil, es difícil. Claro, qué gran pensamiento filosófico que hay empleado en la filosofía. Cuando uno estudia filosofía, doctor, ¿se ve la vida diferente? ¿Cómo piensa un filósofo? Yo siempre he pensado, o no sé si la alegoría o el símil valga la pena, en el mundo animal del cual los seres humanos pertenecemos, hay distintos tipos de ver el mundo, ¿no? Hay quien dice, digo, y lo digo así porque es una opinión no de un experto, no de alguien que conoce, sino que alguien que simplemente ha escuchado, que los perros ven de manera monocromática, que no ven a colores, sino que ven en una escala de grises. Ya. Que hay animales que no ven por colores, sino ven a nivel de sonido, ¿no? O como los murciélagos, por ejemplo, ¿no? Y que hay otros seres donde ven como si fuera un prisma, Sí. como algunos insectos, ¿no? Una libélula, por ejemplo, Sí. ¿no? En donde la realidad se presenta con múltiples colores, múltiples aristas, distintos tonos inimaginables para la manera más o menos tridimensional que los seres humanos vemos. Y yo creo que la filosofía es ver como ve una libélula, ¿no? Ya. Es decir, no solamente podemos ver la escala de grises a partir de la reflexión conceptual, y no solamente podemos ver de manera mediante sonidos o mediante imágenes, sino con un espectro increíble de visión que aparecería justamente este prisma de la libélula, ¿no? Ya. Distintos enfoques, distintas creencias, distintos argumentos. Vaya, creo que la manera en que abre las puertas al mundo es la verdad una experiencia que nadie se debería de privar de ella. Claro. Doctor, la filosofía, hablando que conocemos la filosofía desde los griegos, que ahorita le voy a preguntar algo, pero antes de los griegos, desde que el ser humano es ser humano, se maneja de forma natural utilizando un pensamiento filosófico. La filosofía tiene como base la pregunta. Uh-huh. Y la pregunta no es exclusiva de la rama o del discurso que hoy conocemos como filosofía occidental. Obviamente distintas culturas de distintas épocas, desde distintos enfoques, han hecho preguntas interesantes sobre qué es el mundo, qué es el hombre, qué es Dios. E insisto, la base de la filosofía es la pregunta, pero la manera de respuesta es donde viene justamente, yo diría, la gran diferencia. Mientras a preguntas filosóficas, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es Dios? Por decirlo de una manera muy global, las respuestas han sido de manera míticas, mágicas, religiosas. En filosofía, la respuesta se da a partir de argumentos plausibles, de argumentos congruentes, de argumentos en alguna medida verificables, de argumentos no contradictorios. Y eso es lo que marca justamente la denominada inicio del pensamiento filosófico occidental, por ahí del siglo VI, siglo VII antes de Cristo, con los famosos presocráticos, respecto de lo anterior, que en el caso del mundo helénico, pues estaremos hablando del mundo homérico, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo digo que un arácnido se da porque fue la maldición de Atenea sobre una mujer muy guapa, que era Aracné, y que por eso las arañas me espantan, evidentemente la inquietud de una pregunta, pero el tipo de respuesta ya es un tipo de respuesta que me lleva a la comprensión, que sí me genera una cosmovisión y una forma de ser y de estar en el mundo, pero desde el mito, desde la magia o desde la religión. Claro, hablando del mundo helénico. Doctor, ¿por qué los griegos, cree usted, pregunta, empezaron ellos a argumentar todo lo que usted dice? Se me explicó todos estos pensamientos, que fue una cultura muy importante, que seguimos mucho su forma de pensamiento filosófico y entre otras cosas. ¿Por qué se toma eso como cultura? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué tenemos mucho de ese pensamiento filosófico, como usted habla de la cultura occidental? ¿Sí me explico? Bueno, hay una razón única de fondo, hay razones y hay contextos históricos, desde el geográfico, el hecho de saber
que Grecia como tal, bueno, no existía Grecia como un Sí, país claro. tal y cual, eran los Conocemos pueblos ahorita. helénicos, ¿no? Ajá. Se encuentran en un espacio geográfico en donde están obligados sobre todo a una actividad como es las actividades de corte marítimo, y que eso les va a dar contacto con distintas culturas, con distintas geografías y con distintas ciudades. Y la otra, que yo diría que aparte de una cuestión geográfica, también hay una cuestión de carácter, de cosmovisión de mundo y de cosmovisión política, en donde los pueblos helenos no están identificados con una religión oficial, Sí. tal y como aparecería en Egipto o con los mesopotamios, o peor aún con los hebreos, sino que los distingue ante todo, se identifican a partir del logos, esto es, del lenguaje, del acto de hablar, del acto de comprender. Y ya cada quien comprenderá, hablará y creerá a sus dioses de manera diferente. Yeah. Eso da como principio el concepto de posibilidad de pensamiento y de libertad, que es base del pensamiento crítico. Al momento en que no hay un dios hegemónico, al momento que no hay una ciudad o un imperio, sino que cada ciudad es independiente, cada polis puede establecer sus propios criterios, al momento en que el eje está basado sobre todo, insisto, en el logos, que es el concepto, que es la palabra, que es el verbo, que es el pensar, es el espacio propicio de distintos elementos en donde lo que germina es justamente la posibilidad de pensar con libertad, Yeah. de pensar sin coerción, de un pensamiento alejado de cuestiones teológicas, de cuestiones divinas, y establecer, por lo tanto, una argumentación no solamente entre uno, sino entre múltiples actores, en donde lo distintivo no era ni siquiera ponerse de acuerdo, sino establecer un debate, que cada vez este debate llevara a ideas más altas. Claro. Vivimos un mundo, nos regimos con un pensamiento filosófico, la humanidad, en la actualidad. Con distintos, es decir, no solamente uno. Hay vaya, en el transcurso de mi experiencia profesional me he especializado en la ética. Como usted sabrá, de ahí brinca la bioética, he participado mucho en cuestiones de ética clínica, y cuando comienzan a haber argumentos en torno a un problema moral, pongo por ejemplo, si tengo que desconectar a un enfermo terminal, si es bueno, si no lo es, las personas esgrimen argumentos de distintas plataformas filosóficas. Yeah. Hay quienes esgrimen argumentos utilitaristas del siglo XIX o consecuencialistas del siglo XX, diciendo, no, es que sale más barato desconectarlo, el costo-beneficio, este aparato lo puede emplear mejor alguien que sí se pueda salvar. Claro. Hay quien argumenta desde una postura crítica racionalista kantiana del siglo XVIII, ¿no? No, el deber del médico. Y aunque la persona no lo conozca, aunque la persona no lo tenga de manera consciente, por supuesto que todas las personas en esa tradición filosófica comenzamos a argumentar desde lo que ya se ha planteado y se ha socializado. Yeah. Un ejemplo muy claro lo acabo de vivir hace poco, ¿no? La gente hoy empieza a defender a los animales porque son animales sintientes. Y lo escuché en un noticiero, Yeah. un noticiero popular. O de repente me encuentro con alguien, un estudiante que no tiene contacto con la filosofía, sino que estudia biología, y habla de los animales sintientes. Cuando el concepto sintiente fue un debate filosófico que sobre todo comienza a tener una solidez mayúscula en la década de los 70 por un filósofo consecuencialista que es Peter Singer. Sí. ¿Me explico? Uh-huh. Pero que en este proceso educativo y de socialización, las personas comienzan a argumentar a partir de debates filosóficos, no solamente del siglo XX, sino incluso debates de la antigüedad, ¿no? Sí. Somos herederos del pensamiento y somos herederos justamente de una serie de conceptos y tradiciones filosóficas que hoy por hoy pues comienzan a ser cotidianas. Claro. Doctor, voy a retroceder un poco hacia atrás, antes de la cultura helénica. Vamos a nuestras culturas de Mesoamérica. ¿Se manejarían sobre algún pensamiento filosófico o era a lo que ellos entendían? Porque usted me ha dicho que un pensamiento filosófico es
encontrar respuestas a algo, ¿sí? ¿Cómo nuestras culturas, hay algún vestigio donde la filosofía se empleó a su entender de ellos? Hay estudios muy serios, muy respetuosos, respetables, muy profundos, concretamente en la tradición náhuatl, por Miguel León Portilla. De hecho, tiene un texto maravilloso relativo a si existe o no la posibilidad. Obviamente, León Portilla declara que sí, en el pensamiento filosófico de la filosofía náhuatl. Es decir, se encuentran elementos que bien pudiéramos catalogar ya no como míticos, sino con una argumentación filosófica un poco más profunda. Ya. En lo personal, yo tengo algunas reservas. Yo sigo encontrando visiones de carácter mitológico, pero también encuentro una cosmovisión que, si bien yo no alcanzaría a denominarla como filosófica al 100%, por supuesto que sí hay elementos que pudiéramos rescatar a partir de ciertas tradiciones de la visión del mundo, como la de Nezahualcóyotl, por ejemplo, sí, relativo al lenguaje, al pensamiento, a la naturaleza, al amor, a la esperanza, a la amistad o al valor que tiene el ser humano. Yeah. ¿Me explico? Como una reinterpretación, como una hermenéutica que pudiera rescatar algunos elementos y que están ahí, y que hay gente, insisto, como Miguel León Portilla, que sostendrían que por supuesto que la hay, ¿no? Sí. Con esas vicisitudes y esos desacuerdos, que dicho sea de paso, es propio de la naturaleza de la filosofía. Claro. Cuando la filosofía se ponga de acuerdo, desaparecerá. Claro, porque nunca hablaron de acuerdo. Sí, el desacuerdo, la tensión, la dialéctica, la contradicción, creo que es parte de la seducción de estudiar filosofía. Doctor, un tema que es muy delicado, que siempre estará en un debate, hablemos sobre la filosofía y Dios. ¿Qué tanto la filosofía en la cuestión teológica es tan importante para un ser humano? Porque cuando usted hablaba si desconectaron, desconectaron, también entra ahí la cuestión de Dios, ¿no? Claro, ser claro, inhumano, claro. no humano. ¿Qué tan importante es la filosofía en la teología y qué tanto impacta en un ser humano? Bueno, hay que recordar que parte de la tradición filosófica occidental está enmarcada ni más ni menos que en el desarrollo paralelo del pensamiento cristiano. Es decir, si nos vamos al origen del cristianismo hasta nuestros días, obviamente que hay una compaginación y a veces que se fusiona el pensamiento filosófico con el teológico y en particular con el cristiano, ¿no? Leer a San Agustín, por ejemplo, es leer a Platón, o leer a Santo Tomás de Aquino, o leer a Aristóteles, y en este desarrollo de 2000 años en donde la tradición filosófica ha caminado junto con la tradición del pensamiento judeocristiano, yo diría platónico, judeocristiano, católico, por supuesto que hay un entramado fuerte. Hoy por hoy hablamos de filosofía de la religión, sí, como ese espíritu crítico hacia un fenómeno respetable y respetuoso, en donde forma parte ya de una área o un campo problemático de la filosofía como tal. Obviamente el problema de la trascendencia del alma, del ser divino, ha sido un tema no solamente del cristianismo, sino pues casi de todas las culturas, a lo mejor excepto del budismo. Sí. Ahí no me quiero meter porque no conozco mucho de budismo. Que eso le iba a preguntar, pero bueno. ¿Me explico? Ahí yo no lo que diga sería totalmente banal, superficial, pero que pudiéramos decir que en general, en efecto, Dios, la trascendencia, el alma que hay después de la vida, siempre ha sido parte del corpus del problema filosófico. Si me comentan a mí cuál es mi posición, pues yo diría que justamente una de las características del discurso filosófico es la laicidad. Y la laicidad entendida no como la exclusión de la religión, sino como la argumentación de la ciencia para comprender los fenómenos. Y hoy por hoy la antropología, la sociología, las humanidades en general tienen estudios muy profundos sobre la virtud y la capacidad del pensamiento religioso, en el cual se enmarca
y no se encuentra desconfigurado, sino entrelazado, entreverado de mucha argumentación filosófica. Doctor, una pregunta, un poco tendenciosa. ¿Jesús era filósofo? Para mí usted. no, Ajá, para mí no. ajá. La historicidad de Jesús, creo que hay elementos filosóficos que pueden ser rescatables y rescatados, valorados, comprendidos y reflexionados desde la filosofía, pero que su figura histórica, por demás, se encuentra colocada en un contexto y una cosmovisión, obviamente de carácter religioso, político, económico, dadas las vicisitudes. Aquí me atrevería a citar un gran libro de una experta filósofa que ha reflexionado sobre la figura de Jesús, que es Agnes Heller. Agnes Heller tiene un texto maravilloso que se llama La resurrección del Jesús judío. Es un libro breve, intenso, y nada más quisiera dar esta reflexión sobre la figura de Jesús. Y dice, filosóficamente e históricamente, Jesús nunca fue cristiano, y esa es una obviedad. Sí. Jesús fue judío, sí. Pero además no fue cualquier judío, sino que además fue un excelente judío. El problema es que los cristianos nunca ven a Jesús como judío, ni mucho menos como un buen judío. Ajá. Y los judíos nunca ven a Jesucristo como judío, sí, y mucho menos como un buen judío. Entonces, en una figura tan polémica como la es la de Jesucristo, evidentemente existen ensayos filosóficos, reflexiones en torno a él, porque a final de cuentas no es un personaje individual, sino que para mí Jesucristo es un personaje colectivo. Yeah. ¿Me explico? Establecido y conformado desde distintas tradiciones y desde distintas plumas. Claro. ¿Me explico? En donde la base fundamental es empezar a comprenderlo como lo que fue. Y lo que fue es que fue judío, en palabras de Agnes Heller, pero además un excelente judío. Claro. Doctor, ¿qué sería la humanidad sin la filosofía? Ay. Yo creo que la mejor forma de saber qué pasa en un mundo donde lo que no priva es el argumento y es la reflexión, el fenómeno se llama genocidio. Yeah. Y el fenómeno se llama guerra. Cuando la argumentación y la verdad o la intención de encontrarla desaparece, lo que aparece, diría Hannah Arendt, es la banalidad del mal. Cuando los políticos mienten, y no quiero mencionar aquí alguno, claro. Porque no terminaría en la lista, sí, comienzan a decir mentiras o medias verdades o verdades adecuadas, no es porque sean mentirosos. Y lo peor no es la mentira, lo peor es la disolución de la posibilidad de pensar y por lo tanto la generación de cualquier tipo de violencia y lo que es más, la legitimación de esta. Yeah. Esa es la tesis de Arendt, ¿no? Sí. ¿Cómo sabemos de que perdimos la capacidad de asombro, de argumentación, de crítica y de reflexión? Ve el estado de guerra, ve el genocidio, ve los campos de concentración, ve las masacres en los distintos lugares, lamentablemente, del mundo, del cual nuestro país no es la excepción. Ve lo que genera la mentira de los políticos, de los ciudadanos, de los profesionistas, de la gente de a pie, y lo que genera siempre es violencia y lo que genera siempre es sufrimiento. Claro. ¿Se aplica la misma filosofía en un continente europeo como el latinoamericano, por ejemplo? Hay toda una vertiente sobre pensamiento, filosofía latinoamericana y filosofía en México. De hecho, cuando estaba yo estudiando la licenciatura, justamente mi primera beca internacional obtuve gracias a un proyecto de pensamiento filosófico latinoamericano. Fue con lo que tuve la fortuna, el gozo, la capacidad, la oportunidad y el privilegio de estar en España, en la Universidad Pontificia de Salamanca en España, y evidentemente esta mismo forma parte del debate, ¿no?
Si el pensamiento filosófico es universal y por lo tanto no vale la pena hablar de lo local, y donde el pensamiento filosófico siempre se encuentra enmarcado por sus propias circunstancias. Y entonces es donde está la valía y la validez y la necesidad del pensamiento mexicano, o del pensar filosófico mexicano, o del pensamiento filosófico latinoamericano. Yo no me quedaría ni con una ni con otra. Yo diría siempre que en efecto todo pensar por una obviedad se da en un contexto, nadie puede pensar por fuera de su contexto, pero siempre se da en vista a una reflexión de alcance universal. Claro. ¿No? Por ejemplo, es muy interesante esto usted que está comentando. Si yo pongo un país como México, que es un país muy grande, con 32 estados, que cada estado de por sí es diferente en ciertas culturas, pero seguimos siendo mexicanos, la forma de pensar, que tiene mucho que ver la religión también, y que tiene un contexto también filosófico, y me voy a un país como Argentina, por ejemplo. Cambia la forma de pensamiento, nos regimos igual filosóficamente, o cada país acorde a sus necesidades se va empleando. Ya habló usted de política, cada presidente ve de forma diferente su nación. ¿Cómo lo ve usted esa parte? Yo diría exactamente de la misma forma, ¿no? Sí hay características que definen el pensamiento a nivel local, pero siempre hay elementos de carácter universal. Quisiera aquí usar la analogía que dice Wittgenstein sobre el lenguaje. El lenguaje es como alguien va a jugar un fútbol soccer. ¿Me explico? Obviamente jugar fútbol soccer en México sigue las mismas reglas y patrones que si lo jugásemos en Argentina o si lo jugásemos en Bolivia o en alguna otra parte del mundo. Nada más que las circunstancias del manejo del balón pues van a estar influenciadas pues, por la altitud, ¿no? Sí. Va a estar influenciadas por el tipo de cancha, va a estar influenciadas por el árbitro, más si el árbitro es del América, no es cierto. Va a estar influenciadas por una serie de condiciones, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente hay aires de familia que se siguen respetando en la jugada. Un fuera de lugar es un fuera de lugar, una contradicción es una contradicción. Pero la manera no solamente yo diría de jugar dependiendo de la cancha o de la altitud, sino incluso la manera de jugar de quien patea el balón. Sí. En este caso de quien del sujeto filosofante, por decirlo así, sí, ¿no? Sí. Alguien puede ser mexicano, nacido en el DF, en la década de los 60, estudiante de la UNAM, pero su compañero, que es otro, a pesar que tiene las mismas circunstancias, los mismos profesores, su pensar va a ser diferente, ¿no? Claro. Va a tener su propia forma de patear el balón. ¿Eso es por individuo o por el lugar de nacimiento? Es por complejo social, es decir, las personas no nacemos aisladas, los seres humanos somos seres sociales y siempre nuestros movimientos, el tono de voz, la manera en que argumentamos, nos plantamos, nos sentamos, nos miramos, somos frutos de una ontogénesis social compleja y histórica que nos define, agregado con esa bendita sal que se llama ámbito de elección personal y de libertad. Ya. Doctor, el arte, filosofía del arte, la estética, la belleza. Sí, porque se creó el concepto de los griegos, el definir qué es arte y qué es bello. O sea, más bien, el arte se concibe desde lo estético. Si es hermoso, es arte. Aunque usted viene una ruptura que platicaremos. ¿Qué tanto tiene que ver ahí esto, doctor, en la filosofía? El arte y la belleza siempre ha sido un problema filosófico desde Occidente y desde antes de la filosofía occidental, ¿no? Descubrir qué es lo bello, si lo bello es la imitación de la naturaleza, si lo bello desde una perspectiva marxista solamente es lo revolucionario. Si un arte no es revolucionario, no es arte, te dirían en Cuba algunos pensadores, sí, ¿no? Si el arte no es disruptivo, no es arte. Si el arte no es ofensivo, no es arte. Yo diría, hay una palabra
que aprendí, a lo mejor otro autor lo pudo haber utilizado, pero lo aprendí escuchando a Adolfo Sánchez Vázquez, Sí, que es uno de los filósofos en México que reflexionó en su momento sobre las cuestiones de las teorías estéticas. Y Adolfo Sánchez Vázquez, en uno de sus ensayos, dice que el arte lo constituye no a partir del concepto de belleza, que también es muy polémico. sí. De hecho, en nuestra universidad tenemos una facultad que eliminó el concepto de bello y ahora nada Expresión. simplemente le dejó arte, con todo un debate que se dio al interior de esta maravillosa facultad. Y yo diría que más que hablar y relacionar el arte con el concepto de lo bello, me siento yo más cómodo relacionando el arte con el concepto de moción, Sí, de emoción estética. Si algo te prende, te enfría, te calienta, te petrifica, te hace flácido, te solidifica, te vuelve líquido, vapor, es arte. claro. La emoción estética, la emoción de lo producido, es una parte distintiva de lo que es la belleza. Y claro, esto mismo generaría polémica si aquí tuviéramos otro colega, ¿no? Claro. Que bueno, yo no quiero tampoco profundizar porque si alguien sabe de arte, y aquí quien nos esté en este momento escuchando o mirando, sabrán que el gran especialista en arte y un gran artista, pues lo tengo aquí enfrente, ¿no? Dice que del arte no se puede hablar porque el arte se ejecuta. Claro. Y si me ponen a mí a pintar, pues ya sabrán lo que hago. Y si me ponen a mí a tocar, pues ni las puertas. Y si me ponen a mí a cantar, el programa se acaba. Pero usted tiene algo muy importante que siempre se ha manejado el concepto de las bellas artes, ¿sí me explico? Y siempre ha estado este debate hasta dónde es un arte, es bello o no es bello. ¿Quién lo decide y por qué? ¿Sí me explico? Pero ha habido algo interesante que tiene que ver otra vez un pensamiento filosófico. Después de que se crea este concepto de lo estético, lo hermoso, lo bello, vámonos a una ruptura a final del siglo XIX con todos los famosos ismos, ¿sí? No de Tehuantepec, pero sí expresionismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo, primitivismo, todo lo que queramos nosotros llamarle, tiene que ver también con una conducta del ser humano en el sentido, si yo soy artista digo, bueno, ya estoy hasta aquí, del Narciso, ¿no? O del David, o todo esto bello, que ahora voy a crear otro tipo de concepto de arte, donde viene también ahí esta ruptura y otra forma de pensar del ser humano. Y estamos implicando ahí también la filosofía, porque a ver, viene un Picasso y dice, a ver, yo te puedo mostrar una obra de arte usando la geometría y creando unas figuras donde dice él, creo lo que es el cubismo, ¿no? Pero también tiene una forma de pensar que también implica la filosofía, ¿no? Claro, y no solamente la filosofía. Un ejercicio que hago mucho con mis estudiantes, sobre todo de primer semestre, siempre he procurado dar clases en primer semestre, para mí es muy motivante, es enseñar el registro de la historia del pensamiento filosófico, jamás dislocado de todo lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Es decir, cuando Sartre está hablando del existencialismo, de la condena a la libertad, pues estamos en un contexto de Segunda Guerra Mundial y estamos en un contexto en donde la desesperanza aparece. Sí. Y estamos en un contexto en donde el arte también es totalmente disruptivo, en donde Picasso, el Guernica, ¿no? Sí. Donde está el sufrimiento. Y estamos en un contexto en donde la pintura, la escultura, la literatura, la cuestión política, la cuestión económica están entrelazadas, ¿no? Si nos vamos al romanticismo, por ejemplo, o idealismo del siglo XIX, pues, mientras tenemos esta paleta maravillosa de Van Gogh, del otro tenemos a Schleiermacher hablando de esa paleta maravillosa de los sentimientos, ¿no? Sí. Y por otra parte tenemos
¿quién será el primero de los románticos? ¿Beethoven? Abre O a Wagner, puente, ¿no? O Beethoven que abre el puente y que Que abre el Chopin lo puente. culmina. O tenemos a un Nietzsche Sí. disruptivo, O un mostrando toda la Stravinsky, capacidad humana. o un Stravinsky que vamos a lo primitivismo y combina dos acordes que crean una disonancia y cambia también la ruptura, Hay ¿no? una historia de la filosofía que yo recomiendo mucho para quienes intentamos al inicio aprender, que es la historia del pensamiento filosófico y científico, publicado por Herder. Y al final tiene unos esquemas maravillosos en donde está compaginando qué está pasando en literatura, qué está pasando en ciencia, qué está pasando en tecnología, qué está pasando en la economía, qué está pasando en filosofía, qué está pasando en arte. Y hay como un cuadradito, ¿no? Es decir, claro, hay una comprensión global de los fenómenos a partir y de sus áreas, de todo este contexto maravilloso que se llama fenómeno humano. Recuerdo cuando en la prepa llevé filosofía que implicaba amor a la sabiduría. Eso no fue lo que nos dijeron. Sí. Va a ser una pregunta ahí un poco. ¿La filosofía qué tiene que ver con la sexualidad, doctor? Mucha. Empecé diciendo que la filosofía era seductora, ¿no? Sí. Amor a la sabiduría es el Sofía, ¿no? Sí. El filos y el sofos. Entonces nos tendríamos que detener justamente en el filos, en el amor. Sí. En la tradición antigua helénica, mitológica, decía que el amor, que Eros, tenía dos papás. Y su papá era Poros y su mamá era Penia. Poros es la abundancia, Penia es la pobreza. Yeah. Y Poros, que anda siempre muy deseoso, muy ganoso, sí, con mucha enjundia, un día sale y en la noche, y a la única que se encuentra pues es a la pobre de Penia. Sí. Y pues dice pues, de aquí soy, no hay más, adelante. Y de la relación entre Poros y Penia nace el Eros. Por lo tanto, el amor tiene la característica de la abundancia y tiene la característica de la penuria. El que ama se entrega por completo. El amor es una entrega incondicional, física, mental y espiritual. Pero esa entrega se hace a partir de que el otro, la otra, el otro siempre está ausente y por lo tanto le hace falta. La filosofía, por lo tanto, es este deseo amoroso desmedido a partir de lo que no se tiene. Es decir, Poros siempre buscando y Penia siempre encontrando la falta. Cuando amamos en la filosofía como tal y con toda la entrega erótica que ello conlleva, se da a partir siempre del deseo. Y el deseo siempre se da a partir de lo que no se tiene. Por eso el filósofo nunca se declara sabio, sino se declara amante de la sabiduría. Es la figura de Sócrates. Sí. Sócrates, tú eres sabio, tú sabes. Y Sócrates dice, espérate hermano, yo solo sé que no sé nada. Que no sé nada. Y de ahí brota mi deseo. Y por eso también de ahí brota el placer erótico por el saber. Ya. Última, casi penúltima pregunta. Ya me están presionando los chicos. Siglo XXI, una revolución impresionante con la tecnología. ¿Irá a cambiar el pensamiento filosófico ahora que tenemos la inteligencia artificial? No solamente la inteligencia artificial, sino cualquier elemento tecnológico o biotecnológico cambia el pensar, porque cambia la vida. No me quiero ir hasta la inteligencia artificial, sino algo ya más cotidiano que trastocó una idea fundamental que era la idea de la muerte, el respirador artificial. Hoy por hoy una persona no respira o tiene algún problema cardiopulmonar de algún tipo y el respirador artificial se ha convertido en un elemento, digámoslo así, más o menos cotidiano. Pero el invento de un simple aparato, como es el que te pongan oxígeno de manera artificial, desestabilizó
toda la idea de cuándo una persona estaba viva y de cuándo una persona estaba muerta. Antes de la invención de este tipo de aparatos, una persona no respiraba, se moría. No comía, se moría. No defecaba, se moría. No le latía el corazón, se moría. ¿Me explico? Hoy no come, tuvo. No respira, tuvo. No defeca, tuvo. No come, tuvo. ¿Está vivo o está muerto? No sé. ¿Se lo quitamos o no se lo quitamos? No sé. Si un aparato revolucionó la idea de muerte, imaginémonos la inteligencia artificial. ¿Me explico? No sé además si llamarla inteligencia. Sí. No sé si llamarla inteligencia. Yo creo que pero es algo inadecuado el importante, concepto, ¿no? esto que usted dice, desde el punto de vista de un filósofo como usted, que esa es una gran pregunta. Sí, hay una alegoría, Ajá. pido disculpas, no recuerdo ahorita, a bote pronto no recuerdo la persona, que pone, para saber si es inteligencia artificial o no, pone el siguiente ejemplo. Imaginémonos que hay un cuarto en donde hay una serie de changos, de simios, que han sido entrenados para ordenar cierta información o ciertas papeletas que le meten de un lugar y ellos la tienen que sacar del otro ordenadas conforme se les ha ordenado. Y de este lado están metiendo cartones de distintos colores, pero ellos ya saben cómo ordenar esos papelitos. Ordenan todos los papelitos porque ya han sido entrenados para ellos y los sacan del otro lado ordenados. La pregunta es si los changos son inteligentes y conscientes del ordenamiento para aquello que han sido entrenados o no. ¿Quién es el inteligente? Pues obviamente el que está ingresando la información y el que está ordenando las reglas de cómo ordenar la información. Pero el chango en realidad pues no piensa, no está diciendo su papel naranja que me dan con este, o la voy a modificar. ¿Me explico? Creo que algoritmos, que en realidad es lo que establece una inteligencia artificial, ya ha sido tan compleja gracias a la inteligencia de aquellos que a veces actuamos como hombres o personas o como humanidad inteligente, ¿no? Sí. Pero que no podemos decir con certeza, o no con certeza, no podemos afirmar que en efecto los changos que están ordenando los papelitos pues son conscientes de lo que están haciendo. Doctor, como última pregunta, ¿hacia dónde va la filosofía en el siglo XXI? Para usted. Beauchamp, un filósofo del ámbito de la filosofía práctica, diría que quien salva a la filosofía de no morir en el desasosiego es la ética. ¿Por qué la ética? Espero no echarme el autochayotazo a un servidor. Porque lo que más se ha perdido de conciencia, lamentablemente, en el siglo de la guerra, que es el siglo XX hasta nuestros días, es el valor que tiene la vida y el valor real que tiene lo que es lo valioso. Y creo que la ética es esa plataforma que nos va a permitir seguir hablando del siglo XXI y que sin esa reflexión ética sobre lo correcto y sobre lo bueno, ya ni siquiera podríamos hablar del siglo XXI. Estamos viviendo una época de posverdad, de posverdades, en donde el criminal, el pedófilo, habla que hace el bien, ¿me explico? En donde el corrupto dice que es el que ha generado riqueza, en donde el traidor se presenta como el honorable, ¿no? Y donde en el mundo de la posverdad lo que comienza a imperar es nuevamente el genocidio. ¿Me explico? En donde podemos ver cómo una nación es destruida en vivo y en directo, y digo una nación hablando de personas, 150 niñas que fueron masacradas recientemente, y que del otro lado hay personas que dicen, pero sepan que en este caso Irak tiene mayor densidad que Nueva York y que por lo tanto les vamos a hacer más daño. Y hay gente que lo aplaude. ¿Me explico?
en donde el narcocorrido es alabado, es difundido, en donde la violación constituye una forma de valentía y donde dar razones comienza a ser algo tedioso y algo olvidado. Creo que el futuro de la filosofía está ahí. Y no solamente el futuro, sino el actuar desde ya de la filosofía ahí. Seguir pensando, seguir preguntando, seguir interrogando de manera plausible, congruente y en la mejor medida en un diálogo racional. Por último, le dije que hacer una pregunta al final, pero me surge ahorita lo que me dijo algo y quiero cerrar con esto. ¿La filosofía resuelve? La filosofía no solamente tiene la posibilidad de resolver, pero antes de esa posibilidad tiene una posibilidad que garantiza esto primero, y es la posibilidad de comprender. No se trata de resolver por resolver, ¿no? Sino se trata de generar una comprensión sobre aquello que intentamos resolver y una comprensión sobre cómo lo resolvemos. Claro. Resolver con una metralleta, comprender cómo resolver es parte de la filosofía. El doctor Salvador Arellano, quien ha estado con nosotros, son muchos temas que tenemos que estar hablando, pero el tiempo se nos ha acabado. Doctor, pues muchas gracias. Un privilegio. Sí, el privilegio fue con nosotros estar con ustedes, estar hablando de un tema tan importante, tan sensible como es la filosofía. Les agradecemos que nos estén acompañando. Acuérdense que estamos en nuestras redes sociales, en TikTok, YouTube, Facebook y Instagram. Yo soy Eduardo Núñez y esta es la entrevista Avant-Garde. Gracias. Una producción del Centro Cultural Hangar de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente la visión del Centro Cultural Hangar y la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria.